Buenas madrugadas. Estamos a las 00:42, es decir, 42 minutos pasada la medianoche. $42 pasada la medianoche en Madrid, España, y es el día martes 8 de marzo de 2022. La madrugada del martes 8 de marzo de 2022 en España. El lunes, porque acaba de ser lunes, ¿no? De hecho, buenas madrugadas Europa y buenas tardes América. Buenas tardes Venezuela, o a lo mejor ya creo que todavía es de tarde. Buenas tardes Colombia. Y toda la gente que me ve. Bueno, en primer lugar, sigo enferma. El lunes, hace unos minutos, cumplí 15 días enferma, seguidos. Y sigo enferma, por eso tengo la misma pijama. Y estoy sucia porque mi ducha resbala y yo vivo sola y bueno, voy a esperar estar un poco más fuerte para meterme en la ducha y lavarme estos pelos. ¿Y para qué me voy a poner una pijama limpia si yo estoy sucia? A veces sí que hace falta vivir en familia o en compañía. Hoy estuve un poquito mejor, creo. Bueno, les había prometido, no sé si en Facebook, en Twitter, por algún lado, en la respuesta a un comentario en un comentario a este video, había respondido un comentario donde me pedían que los mantuviese informados, ¿no? Sobre el asunto de Ucrania. Bueno, la información yo la saco de donde la saca todo el mundo. De los medios de comunicación internacionales, de internet, etcétera, de la prensa internacional, etcétera, de donde lo saca todo el mundo. Y también de algunas cosas que me dicen, y algunas de ellas no las puedo demostrar, aunque los medios de comunicación internacionales dicen muchas cosas que tampoco son demostrables y que no hacen ningún esfuerzo por demostrarlas, porque la gente las cree igual. Entonces, ¿para qué me voy a forzar? Dirá la CNN o la BBC de Londres, o la televisión española. ¿Para qué me voy a esforzar buscando pruebas de que lo que dice mi medio de comunicación es cierto, si la gente se lo cree sin pruebas? Porque vivimos en un mundo de imbéciles que se lo creen todo sin pruebas. Bueno, luego de hacer ese comentario, vamos a recapitular un poco. En 2014 hubo unos tratados, o un tratado, el de Minsk, algo así. Minsk, no sé cómo se pronuncia. Bueno, en ese tratado Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo no se ha cumplido, según dice Rusia. Putin, antes de empezar la guerra, unos días antes, dijo que ese acuerdo no se cumplía. Era un acuerdo, que es un acuerdo de 2014 y que llevaba 8 años reclamándole a Ucrania que cumpliera el acuerdo y Ucrania no lo cumplía. Y que Putin dijo que llevaba también 8 años pidiéndole a Europa que mirara hacia lo que estaba ocurriendo en Ucrania y Europa tampoco le hizo caso. ¿Qué es lo que dijo Putin que pasaba en Ucrania? Bueno, en 2014 hubo 2 territorios que se autoproclamaron independientes. Pronunciarlos, bueno, búsquenlo en Google, no voy a intentar pronunciarlos, porque además con esta cosa, este virus que tengo, pronuncio mal y son 2 nombres en ucraniano un poco difíciles de pronunciar para mí hoy. Bueno, el caso es que en Ucrania hay una zona llamada la zona del Donbass. La zona del Donbass, donde hay 2 territorios que se autoproclaman libres.
Digamos, ellos dicen que son libres. Según Putin, en esa zona, la del Donbass, y ya lo he dicho por este canal, hay una etnia ucraniana que está siendo asesinada por parte de un grupo paramilitar filonazi ucraniano y que Kiev lo sabe, es decir, Kiev, cuando decimos Kiev es como si dijéramos Washington, Kiev, o sea, el gobierno de Ucrania, es decir, Volodymyr Zelensky lo sabe y no le importa. E incluso puede ser que ese genocidio que se está cometiendo desde el 2014, según Putin, en la zona del Donbass por parte de paramilitares ucranianos filonazis, puede ser incluso que el gobierno de Kiev esté de acuerdo con ese genocidio. Entre otras cosas porque la gente que vive allí son ucranianos prorrusos, ucranianos que preferirían ser rusos. Bueno, esto ya lo he dicho. En ningún momento, desde que yo vivo aquí desde 2005, en ningún momento de 2014 para acá, yo he visto ninguna noticia emitida por ningún canal europeo donde hablen de un genocidio en Ucrania. Por lo tanto, si es cierto lo que decía Putin o lo que dice Putin, Europa, toda ella, los que pertenecen y los que no pertenecen a la Unión Europea también, Europa ha sido cómplice. Si es cierto lo que dice Putin, Europa ha sido cómplice de ese genocidio, puesto que lo ha callado. Ningún medio de comunicación ha dicho nada desde el 2014 para acá acerca del genocidio que denuncia Putin. Putin también ha dicho que hay casi 1000 denuncias que han sido hechas en el Tribunal Internacional de La Haya, donde se le informa al Tribunal Internacional de La Haya, que es el tribunal de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, de este genocidio. O sea, casi 1000 denuncias en 8 años le informan al Tribunal de La Haya que se está cometiendo este genocidio. Y el Tribunal de La Haya ni acusa recibo, ni comenta nada, ni mucho menos hace nada. Por supuesto que sí. Entonces, hoy inciso, dado que soy venezolana, a mí nunca me ha gustado el Tribunal de La Haya, como tampoco me gustó el Tribunal Internacional para los Crímenes de Guerra en la ex Yugoslavia, como se llamaba. Yo no reconozco al Tribunal Internacional de La Haya. Hay gente que se ríe y dice, pero ¿esta qué se cree? ¿Cómo que no lo reconoce? No lo reconozco. Si yo nací sin reconocer a Dios, si yo lo primero que dije no fue mamá ni papá, sino no creo en Dios, ¿qué me puede importar a mí el Tribunal Internacional de La Haya? Si he rechazado a todos los dioses de todas las religiones desde que tenía este tamañito, desde que tenía este tamañito, yo me he cagado en la PM de Dios. ¿Y ustedes creen que si he rechazado al Dios de los hombres o a los dioses de los hombres, qué voy a hacer yo con un tribunal? No lo reconozco. Entonces, como tampoco reconozco a la ONU como interlocutor válido para nada, para ninguna cosa. Entonces, este tribunal, vamos a suponer que lo que dice Putin es cierto, y ya voy a hablar de eso. Al final retomo lo que dice Putin. Si lo que dice Putin es cierto, ¿por qué los venezolanos de la oposición ponen denuncias contra Nicolás Maduro y otros personajes del régimen?
ponen las denuncias o hacen las denuncias ante el Tribunal Internacional de La Haya. ¿Qué credibilidad puede tener un tribunal internacional al que le han llegado casi 1000 denuncias sobre un genocidio y se hace de la vista gorda? ¿Quién es? ¿Qué es el Tribunal Internacional de La Haya para juzgar a Nicolás Maduro? Yo como venezolana me niego rotundamente a que el Tribunal Internacional de La Haya juzgue a ningún venezolano. A los venezolanos los juzgamos los venezolanos si hace falta y punto. Punto y aparte. A los venezolanos, repito, los juzgamos. Los demás venezolanos si hace falta. No necesitamos un tribunal internacional, además, en La Haya, un sitio donde han ido muy pocos venezolanos. Bueno, ya hablé nuevamente de supuestamente la razón principal por la que Putin hace lo que está haciendo. Hay otras cosas que mencionar. Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, es judío, una cosa que sé desde hace ya varios días, ¿no? Pero es bueno recordarlo. Un judío, él dice que es converso, es decir, que se convirtió al cristianismo. El cristianismo ortodoxo, que es el que se practica en Ucrania. Pero sigue siendo judío. Es cínico, es una situación bastante cínica que un señor que es judío permite un genocidio en su país, cuando los judíos fueron víctimas de uno de los mayores genocidios que hubo en la historia. Y digo uno de los mayores y no el mayor, porque el genocidio hecho por Stalin es, que se sepa, el más grande que ha habido nunca, ¿no? El mayor asesino de todos los tiempos ha sido Stalin, Joseph Stalin. Que bueno, es el hombre que más... Stalin mató a millones y millones de rusos. Bueno, el señor Volodymyr Zelensky, apellido polaco, recalco nuevamente, ¿no? Y claro, él contó algo sobre su familia. Que un polaco haya terminado en Ucrania no es raro, o sea, que él haya nacido en Ucrania no es raro, porque en la Segunda Guerra Mundial Polonia fue invadida por Alemania, todos los judíos de Polonia fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz, grosso modo, y no quedaron, después de la Segunda Guerra Mundial no quedó ni un solo judío en Polonia. Entonces, los que no fueron deportados a campos de concentración huyeron, y uno de los países a los que huyeron fue Ucrania, ¿no? Eso podría explicar, según mi propio razonamiento y mi propio conocimiento de la historia, eso podría explicar que Kerensky sea un apellido polaco, es decir, que el presidente de Ucrania sea de ascendencia polaca, judío polaco, ¿no? Sus antepasados pueden haber huido de la matanza de los nazis. Ucrania históricamente es un país al que le han pasado cosas horrorosas. Entre ellas la mayor hambruna de la que se tenga conocimiento en la historia de la humanidad. Hace, no sé, 100 años, 80 años, no lo podría precisar en este momento, tendría que consultarlo. Bueno, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, tiene alrededor de 40 años, 42 por ahí, y su profesión es la de payaso. Es un payaso que salía en la televisión. Un payaso de circo. Esa es su profesión. Y bueno, parece que llegó a la presidencia como por casualidad, porque alguien una vez colocó su foto en una pancarta, en una manifestación, y colocó su foto por algún motivo, bueno, como un motivo de risa, ¿no? Y la población vio la pancarta con la foto y
y empezó a decir Zelensky presidente. Y bueno, Ucrania, país de grandes pianistas, por ejemplo, de grandes músicos cultos, clásicos. En las últimas elecciones eligió a un payaso como presidente. Cuando se habla de que los países latinoamericanos son muy ignorantes porque votan por la Kirchner, que es una loca, o por Chávez, que era un golpista, o por lo que sea, y se dice, bueno, es que son muy ignorantes, ¿no? Pues resulta ser que Ucrania, que siempre ha sido un país pobre, pero no tenía fama de ignorante, ha votado por algo bastante menos presidenciable que Chávez, que al fin y al cabo era un militar y tenía un posgrado en ciencias políticas, o Cristina de Kirchner, que ha estado en política toda la vida, ¿no? Resulta ser que el pueblo ucraniano ha votado por un payaso que apareció en la televisión para presidente. Por allí ya podemos ver cuál es el criterio del pueblo ucraniano, ¿no? Creo que no, un pueblo que escoge un payaso de presidente no puede, no tiene argumentos para criticar al Caribe latinoamericano, ¿no? Porque esto no quiere decir que un payaso no pueda ser alguien inteligente, pero esto lo que quiere decir, ya lo denunció así en un libro que fue muy famoso, fue un bestseller. Yo lo leí cuando tenía 14 años, 1974, que fue el año en que se convirtió en bestseller. El libro se llamaba Desde el jardín, de Jerzy Kosinski, otro apellido polaco, no sé si es casualidad. El libro se llama Desde el jardín. El autor es Desde el jardín. Bueno, ¿qué acabo de decir yo? Mm, un lapsus. Desde el jardín. Bueno, el presidente de Ucrania es Volodymyr Zelensky, ¿no? Lo acabo de decir y se me acaba de olvidar el autor de Desde el jardín. Es el único, es una novela y es la única que tuvo éxito. Desde el jardín libro. Jerzy Kosinski, sí. Jerzy Kosinski. Jerzy Kosinski. Bueno, a los 14 años, por lo menos en Venezuela se hizo famoso cuando yo tenía 14 años, una novela, una pequeña novela llamada Desde el jardín. El autor Jerzy Kosinski, apellido polaco. Y en esa novela se mostraba un hombre que había nacido en una casa de la cual no había salido nunca, ni siquiera al jardín, y que tenía toda su vida viendo la televisión. Y que a los 30 años sale a la calle y alguien grita, él, lo queremos de presidente, y se convierte en presidente. Entonces, bueno, ya en 1974 Jerzy Kosinski advertía que cualquiera se puede convertir en presidente. Basta que alguien lo vea, basta que alguien tome una foto, basta que esa foto aparezca en la tele para que se convierta en presidente. O menos. Bueno, este señor, volvamos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es un payaso, bueno, habla gran cosa, habla ruso y ucraniano como todos los ucranianos e inglés como casi todos los ucranianos. Y nada más. Este señor hasta hace poco pidió entrar a la Unión Europea y no sabemos si fue él el que le pidió a Biden entrar a la OTAN o fue al revés. Pero fue hace poco también, y hace poco es menos de un mes. Menos de un mes. Bueno, para entrar a la Unión Europea hay que cumplir muchos requisitos y hay muchas etapas. Hay una etapa que es la etapa antes de entrar, justo antes de entrar, donde se tienen que cumplir ciertos requisitos y bueno, es un proceso largo, es un manual así y no se pueden saltar etapas.
Yo recuerdo que en 2005, cuando yo llegué a España, la policía vivía persiguiendo rumanos y búlgaros, pero en menor cantidad, pero sobre todo rumanos y rumanas, y vivía echándolos de España porque Rumanía no pertenecía a la Unión Europea. 2 años después, en 2007, Rumanía y Bulgaria fueron aceptados como miembros de la Unión Europea, pero se cometió con ellos una excepción no positiva, sino negativa. A pesar de que se les consideró a partir de 2007 miembros de la Unión Europea, no se les permitió el libre tránsito por Europa y mucho menos vivir en un país europeo que no fuera el de ellos. De esta forma, a Rumanía y a Bulgaria se las trató de forma despectiva, ¿no? Entonces, la persecución de rumanos continuó como si no pertenecieran a la Unión Europea porque seguían viniendo y los seguían echando. Y debo decir que aunque los rumanos han sido acusados muchas veces en España de cometer muchos delitos, carterismo, robo de chalets, robo de casas, prostitución, trata de blancas, a pesar de eso, pues había muchos que no eran delincuentes y los siguieron echando. No puedo precisar el año en que pudieron ya vivir aquí legalmente, pero se tardó. Entonces, si tratamos mal a Rumanía y a Bulgaria, si cometimos una excepción con ellos y a pesar de que pertenecían a la Unión Europea todavía no podían vivir aquí y se les perseguía como perros, ¿por qué habríamos por qué habríamos ahora de aceptar a Ucrania que no cumple ninguno de los requisitos en la Unión Europea de un día para el otro, cuando eso nunca ha pasado? También la Unión Europea ha cometido excepciones positivas que favorecen a un país que está entrando. La Unión Europea estaba empeñada en que Reino Unido perteneciese a la Unión Europea, sobre todo después de la muerte de Gaulle, que era el mayor escollo, porque De Gaulle no quería Reino Unido en la Unión Europea. Muere De Gaulle y entonces Reino Unido aprovecha para poner todo tipo de condiciones para entrar en la Unión Europea. Una de ellas, conservar su moneda, que de hecho la conservó, la libra esterlina. Yo creo que ellos sabían que se iban a salir, ¿no? Por eso no perdieron su moneda. Si hubiesen perdido su moneda, salirse de la Unión Europea hubiese sido un problema enorme para Reino Unido. Pero a Reino Unido no solamente se le exoneró de la moneda común, sino de un montón de cosas. Entonces, Ucrania no cumple ni de lejos todavía los requisitos para ni siquiera solicitar la entrada a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es un país extremadamente pobre. Su economía prácticamente no crece, no cumple los requisitos, punto. Es un manual así, no lo voy a resumir aquí. Pero de repente, Europa empezó a pensar, ¿y por qué no analizamos este caso? Hay gente en la cola, señores, hay otra gente esperando entrar a la Unión Europea que sí cumple los requisitos. Turquía cumple los requisitos, pero como es un país mayormente musulmán, no lo han dejado entrar a la Unión Europea todavía y lo retrasan todo lo que pueden. Pero Hungría cumple los requisitos económicos para entrar a la Unión Europea. La Unión Europea, para no admitirlo, alega que es un país dictatorial, porque para entrar a la Unión Europea hay que ser por fuerza un país democrático. Si en un país hay un golpe de Estado y se instala una dictadura, es expulsado inmediatamente de la Unión Europea. Bueno, estos son comentarios al margen, ¿no? Pero es bueno saberlos, ¿no? Es bueno conocer el contexto de lo que está pasando. Bueno, el caso es que hace 14 días o 12 días, con hoy, bueno, en Venezuela todavía son 12 días, pero bueno, hace 12 días, dentro de 24 horas serán 13 o dentro de 12 horas, que comenzó la guerra en Ucrania, que comenzó, como ustedes bien saben, con una operación pinza por aire, mar y tierra de las Fuerzas Armadas rusas atacando Ucrania. Hoy, 12 días después, 13 días después ya, porque hoy es martes aquí en Europa,
13 días después, lo único que se puede afirmar con total seguridad es que estamos en guerra. Y no solamente Rusia y Ucrania, sino Europa también. Que Europa no haya disparado todavía una bala no significa que no estamos en guerra. Nos han metido en esta guerra, estamos en guerra. Entonces, algunos datos, estos son de Televisión Española y Euronews. Y no pude ver más noticias hoy, tuve un día complicado y no me siento bien. En solo 12 días hay ya 1.700.000 refugiados en Europa. Es decir, ucranianos que han llegado a otros países europeos huyendo de la guerra. La grandísima mayoría están en Polonia, todos. 1.700.000 refugiados en solo 12 días. Gente que lo ha dejado todo. En la televisión mostró el caso de un niño que llegó caminando y caminó 1.200 kilómetros hasta Eslovaquia. El niño iba caminando, a veces algún transporte lo llevaba, a veces seguía caminando y él iba preguntando hacia dónde quedaba el lugar a donde iba. Y él tenía anotado aquí o en la otra mano, no sé, anotado un número de teléfono, anotado una dirección a la espalda y llevaba un pasaporte amarrado con tape, celo, al cuerpo. Llevaba su pasaporte pegado al cuerpo. Obviamente su madre le pegó el pasaporte al cuerpo y le puso sus datos personales escritos en la piel, porque ella no podía ir y lo mandó a Eslovaquia porque allí tiene familiares y el niño logró llegar a casa de sus familiares en Eslovaquia. Y claro, ver la imagen de ese niño con el cuerpo, con su número de teléfono, el de la madre, la dirección aquí, el pasaporte pegado al cuerpo. Bueno, la verdad es que no, es una cosa bastante dramática y lograron entrevistar por videollamada a la madre que se quedó en Ucrania y dijo que lo que a ella le pasara no le importaba, pero que estaba contenta que su hijo hubiera podido llegar a Eslovaquia y que le agradecía a toda la gente que por el camino lo habrá ayudado para llegar. Bueno, este tipo de cosas, bueno, esto es horroroso, ¿no? Ya no estoy defendiendo a Putin de la manera que lo hice anteriormente. Tengo en mente sus razones, la cuestión del genocidio. Bueno, por otra parte, mañana, es decir, hoy en España, redondeando, el kilovatio por hora de electricidad va a costar 545 euros. Un kilovatio hora de electricidad hoy cuesta en España 545 euros. Entonces, además de haberse triplicado más o menos la cuenta de la luz, triplicado respecto al año pasado, con esta subida, pues será la cuenta del año pasado multiplicada por 6 o algo así. Pero eso no es todo. Hoy cuesta en España 545 kilovatios hora. Perdón, hoy cuesta en España 545 euros el kilovatio hora de electricidad. Y la semana que viene costará 1.000. Yo debo 3 cuentas de electricidad con esta subida. ¿Por qué? Porque le comprábamos gas a Rusia. El gas, además de que Rusia está vendiendo menos gas, se ha encarecido el precio. Cuando hay una guerra, todo se encarece. El precio del gas ha subido y el gas ruso parece que cubre una tercera parte de las demandas de gas de toda Europa. Entonces, bueno, el precio del
kilovatio hora de electricidad de hoy, de 545 euros, y los 1.000 de la semana que viene, se deben a la guerra de Ucrania. Por lo cual Europa no puede decir que no está en guerra, porque la inflación se ha disparado de un día para el otro de una manera impresionante, una cosa nunca vista. Entonces, ya ha habido una tercera mesa negociadora entre Ucrania y Rusia. No se han hecho casi progresos y solamente se hicieron unos tímidos progresos en cuanto a los corredores humanitarios por los que debe llegar la ayuda internacional. Unos tímidos progresos. Rusia pone como condiciones para parar la guerra que Ucrania no entre en la Unión Europea y que no entre en la OTAN y que Ucrania firme un documento donde diga que la península de Crimea le pertenece a Rusia. Bueno, Rusia se hizo con la península de Crimea en 2014, se la quedó. Digamos que oficialmente no le pertenece, pero todo el mundo lo da por hecho, ¿no? Lo que quiere Rusia es ahora un documento de parte de Ucrania donde eso quede bien establecido, ¿no? Donde quede establecido que la península de Crimea le pertenece a Rusia, ¿no? Donde no sea solamente un hecho, sino una cuestión legal. Entonces, las tres principales peticiones de Rusia son que Ucrania jamás entre a la Unión Europea, que Ucrania jamás entre a la OTAN y que la península de Crimea le sea dada legalmente a Rusia. Bueno, la ciudad de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, es una ciudad en ruinas, lo podemos ver en cualquier canal de noticias, da igual si es Euronews, Televisión Española, BBC News, BBC World News, Deutsche Welle, da igual. Es una ciudad en ruinas de la que huye todo el mundo. El puerto de Mariupol está bajo el asedio ruso y Polonia es la principal vía para salir de Ucrania. Se estima que hoy ya las temperaturas en Polonia habían bajado, estaban bajo cero, a pesar de que estamos a finales del invierno. El invierno termina el 21 de marzo, estamos a 8. Pero recuerden que Ucrania y Rusia están mucho más al norte y son lugares mucho más congelados. Mientras aquí en España puede que esté haciendo entre 8 y 12 grados, pues en Polonia, que es a donde están huyendo, hay una temperatura bajo cero. Hoy estaba nevando y se calcula que mañana viene un bajón de temperatura en Polonia, justo en la zona donde están los refugiados. Y mañana Polonia, en esa zona, va a estar entre 6 u 8 grados y 8 grados, más o menos en ese intervalo, bajo cero. Con refugiados al aire libre y en tiendas de campaña, con niños y ancianos, pues ucranianos refugiados en Polonia. Repito, mujeres, niños y ancianos, que a los ancianos da una pena verlos. Mujeres y hombres de 80 años de edad, de 90 años de edad, caminando sin sentido, saliendo de su país, por primera vez en su vida además, rumbo a no sé dónde. Bueno, pues mañana van a estar a entre 6 y 8 grados bajo cero. La televisión hoy pasó las imágenes de unos ancianos que caminaban desde Ucrania a Polonia y la verdad es que no hay derecho a que esas cosas ocurran. Eso, no sé, había una señora que comentó que eso le recordaba hace unos años cuando estaban en la Primera Guerra Mundial. Claro, ella, como tendrá cerca de 80 años, no ve la Segunda Guerra Mundial tan lejana. Yo la veo mucho más lejana porque yo nací después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque tengo 61 y medio, no la viví y nací en América, no en Europa, ¿no? Pero ver a unas personas de 80, 90 años, que sus últimos años no los puedan vivir en paz, sino que estén huyendo hacia Polonia, no sé a qué, a morir congelados será, pues realmente es bastante fuerte, ¿no?
Y tengo que ir a poner aquí porque estoy deshidratada. Bueno, espero que este vaso de té alcance para la deshidratación mientras grabo el video. Estoy harta de estar deshidratada. Bueno, en Polonia es la principal vía para salir de Ucrania. Mañana temperaturas entre 6 y 8 grados bajo cero. El presidente de Francia, Macron, denunció que los corredores humanitarios iban con destino a Rusia y que esto era una... O sea, Macron denunció que en la mesa de negociación Rusia mostró unos corredores humanitarios cuyo destino final era Rusia. Y Macron considera que esto es un cinismo de parte de Putin porque los corredores humanitarios deben tener como destino Ucrania. Lo que pasa es que Putin está evacuando a los ucranianos hacia Rusia antes de bombardearla en los lugares en que puede hacerlo. De este modo, él aparece como bombardeando una zona de Ucrania que está vacía porque él mismo sacó a los ucranianos y los puso a salvo en territorio ruso. Claro, esto es una maniobra de Putin, obviamente muy inteligente, y bueno, a Macron no le gusta mucho, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que mientras no le caigan las bombas en la cabeza, no me importa dónde se refugien, ¿no? El jueves va a haber una reunión en Turquía. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía va a ser de mediador entre los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia para ver si se llega a algún acuerdo. Eso el jueves. Volodymyr Zelensky pide sanciones a Rusia, más sanciones. Rusia ya está hipersancionada, tiene todo tipo de sanciones económicas de parte de Europa y de parte de Estados Unidos. Volodymyr pide más. Volodymyr, como es actor, uno no sabe si mientras pide más sanciones económicas se está riendo, está llorando o nos está vacilando a todos, ¿no? Bueno, así como en España entonces subió la electricidad, ya, y también subió hoy la gasolina a causa de la guerra en Ucrania. Todas las empresas internacionales se han ido de Rusia como castigo. Solamente queda una que no se ha retirado de Rusia y es Amazon. Amazon.com es la única empresa internacional que queda en Rusia. Inditex, la gran textilera española, propiedad de Amancio Ortega, que reúne las marcas Zara, Leftif y un montonazo de marcas más, Stradivarius y un montonazo de marcas más, se ha ido hoy de Rusia, ha cerrado sus 500 y pico de tiendas, y la segunda gran cadena textilera española, Cortefiel, también se fue hoy de Rusia y cerró todas sus sucursales. Todo el Congreso, todos los diputados españoles están de acuerdo con el envío de armas a Ucrania, menos la representación de Podemos, que está en contra del envío de armas a Ucrania. Podemos dice que enviarle armas a Ucrania y pagar al mismo tiempo a Rusia ese gas que nos están vendiendo carísimo es absurdo. ¿Por qué? Bueno, lo digo yo así, no se puede estar con Dios y con el diablo. Si le sigues comprando gas a Rusia y pagándoselo al precio que Rusia le ha dado la gana de ponerlo, porque claro, Rusia está
económicamente ahorcada. Entonces, el petróleo y el gas, que es lo que sigue vendiendo, porque lo necesitamos, lo puede poner el precio que le dé la gana. Estamos en guerra. Nada de economía de mercado, nada de leyes económicas, lo pone el precio que le da la gana. Bueno, entonces yo también estoy en contra del envío de armas a Ucrania. Por lo siguiente, no porque sea cínico, porque le compramos gas, sino porque ustedes ven un mapa, ¿no? Ucrania y Rusia. Es imposible que Ucrania le gane una guerra a Rusia, por más armas que le envíe toda Europa. Ucrania jamás ganará esta guerra porque su tamaño es minúsculo respecto al de Rusia y porque las Fuerzas Armadas rusas son poderosísimas y las de Ucrania lo que dan es risa. Es decir, enviar armas a Ucrania solo tiene un efecto: prolongar la guerra más tiempo, pero que la gane Ucrania nunca. Esta es una guerra por ahora en que los bandos armados, o sea, por ahora solo han disparado dos bandos, Ucrania y Rusia. En esta situación donde solo hay dos bandos combatiendo, dos países, es imposible que Ucrania le gane la guerra a Rusia, aunque se le envíen armas. Ucrania tiene perdida esa guerra, a no ser que se convierta en una guerra mundial. La tiene perdida, entonces enviándole armas a Ucrania, lo que estamos haciendo es extendiendo la guerra, que la va a perder de todas formas. Y al extender la guerra hay más muertos, la economía se estropea más y se destruyen más edificios de viviendas, vías de comunicación y lo poco que pueda tener Ucrania. Dado que esta guerra la pierde, a no ser que se convierta en una guerra mundial, yo creo que bueno, por eso es que no, bueno. Perdón. Como esta guerra la pierde, enviarle armas no tiene sentido. Prolongarla para que haya más refugiados, más muertos, más casas y edificios destruidos, no tiene sentido. Bueno, como nota curiosa, Sting ha vuelto a grabar su canción Russians, que yo creo que de todas las canciones de Sting ha sido siempre mi favorita. No tengo, siempre ha sido una de las favoritas de Sting a nivel mundial. A nivel mundial sí, pero digamos que hay otras que a la gente le gustan más. A mí, que siempre me ha gustado la política y la historia y todas estas cosas, la canción Russians de Sting, que es una canción de la Guerra Fría. Cuando Sting compuso Russians, estábamos en la Guerra Fría. Yo nací en la Guerra Fría. Yo soy un producto de la Guerra Fría. Y la canción Russians era todo un himno para la Guerra Fría. O sea, desde Rusia hasta Washington se oyen sonidos de histeria. El señor Khrushchev, yo no estoy de acuerdo con lo que dice usted, con sus argumentos. Señor Reagan, tampoco estoy de acuerdo con los suyos, porque yo creo que los rusos también aman a sus hijos. Esa es más o menos la letra de la canción, es decir, que si había una guerra nuclear, pues morían los hijos de ambos, de los norteamericanos, de los rusos y de todo el planeta, ¿no? Bueno, 12 días de guerra. Entonces, Putin, ya les dije, exige que Ucrania no entre nunca en la Unión Europea ni en la OTAN. Y exige que eso aparezca en la Constitución ucraniana, que Ucrania reforme la Constitución e incluya en ella la prohibición de pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces está difícil la cosa porque un país europeo podría no querer entrar en la OTAN. De hecho, hay algunos que no pertenecen. Un país europeo podría no interesarle la OTAN. Pero que a un país europeo no le interese pertenecer a la Unión Europea es imposible.
porque solos están perdidos. Este es un mundo de bloques, ya lo dije en el video anterior. Va a ser imposible que Ucrania coloque en su constitución que nunca va a pedir entrar a la Unión Europea, porque es que ya lo ha pedido varias veces. Y sin la Unión Europea no llega a ninguna parte. Tal vez se podría conseguir que rechazase, que renunciase a entrar en la OTAN. Pero con este presidente no, porque Volodymyr Zelensky quiere pertenecer a la OTAN a como dé lugar. Es más, le dijo a la OTAN que acelerara el proceso para pertenecer y que a la Unión Europea le pidió pertenecer ya, mañana. Bueno, yo espero que la Unión Europea no lo acepte en 2 días, porque los países han tenido que esperar años para pertenecer a la Unión Europea. La Unión Europea empezó con 3 países, Alemania, Italia y Francia, y tardó unos cuantos años en incorporar a 3 más, que eran los países del Benelux, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y entonces fueron 6. Y de ahí en adelante la cosa siguió muy lentamente hasta los 26 o 27 o 28 que somos ahora, ¿no? Entonces, no es serio correr, porque esto tiene todo un procedimiento que hay que cumplir. Y el señor Kerensky lo único que hace es aparecer en la tele diciéndole a Estados Unidos que lo incluya en la OTAN como sea y diciéndole a Europa que que incluya a Ucrania en la OTAN como sea. Definitivamente el señor Volodymyr Zelensky o es una marioneta de Biden o está totalmente loco o es un HDP, y pase lo que pase en este conflicto, Volodymyr Zelensky no puede seguir siendo presidente de Ucrania. Evidentemente no. No, porque está pidiendo armas. Llegó al despropósito de pedirle armas a México. Y está llamando a todos los países pidiendo armas. Y está pidiendo entrar a la OTAN y a la Unión Europea en un día. Eso tarda años. Eso no es un día. Eso son negociaciones bilaterales, multilaterales que tardan años. Bueno, han llegado refugiados a España, a las ciudades de Valencia, Burgos, Málaga, Barcelona, Alicante y Madrid. En Madrid, en la provincia de Madrid, específicamente a Pozuelo de Alarcón, que es una ciudad que está en metro como... yo llego en metro como en media hora, 40 minutos, ¿no? Depende del día, depende de cuánto tarden los transbordos. 1 hora, de media hora a 1 hora en metro. También llegan los trenes de cercanías, por cierto. Entonces, en España hay ucranianos que han llegado a Valencia, Burgos, Málaga, Barcelona, Alicante y Madrid, porque tienen familia allí. Han llegado sobre todo mujeres sin los maridos y sin los padres, mujeres con niños y ancianas. España acaba España acaba de establecer 3 campos, digamos, de refugiados, 3 lugares para recibirlos, uno en Valencia, uno en Alicante y uno en Madrid por ahora, mientras los reparte por todo el territorio o ve qué hace, ¿no? La policía, algunos policías españoles por decisión propia, no es una política de Estado, es una decisión propia, salen de España en sus vehículos de policía y montan y cuando ven que viene gente caminando desde Ucrania, pues la montan en los vehículos de la policía y la traen hasta aquí y regresan a buscar más gente. Y en furgonetas de la policía también, el gobierno no les ha dicho que no lo hagan. Todo el mundo está colaborando y me parece bien, ¿no? Y todo el mundo que viene hacia acá y ve que vienen ucranianos caminando, pues si tiene espacio en el automóvil, en la furgoneta o en lo que sea, los monta y se los trae. Es posible que haya un veto de la Unión Europea al petróleo ruso, pero eso sería problemático. España, por ejemplo, se quedaría sin gasolina y sin electricidad. Rusia es el tercer productor mundial de petróleo. Y la gasolina en los próximos días va a llegar a unos precios exorbitantes. Por otra parte, los lanzagranadas enviados a Ucrania por España son más o menos
1300 y pico. El pico no lo escuché bien. Y bueno, hay un video donde hay un ucraniano vestido de militar mostrando un lanzagranadas español, eufórico, con su lanzagranadas, ¿no? Sin comentarios, ¿no? Rusia ha propuesto corredores humanitarios que Ucrania ha rechazado y la situación por ahora está así. Entonces, ¿estamos en guerra? Sí, estamos en guerra. Porque hemos enviado no solamente a España, muchos países europeos han enviado armamento a Ucrania, pero no tropas, ojo. El día que enviemos tropas estamos perdidos. Pero ya estamos perdidos. Con un precio de kilovatio hora de 1.000 euros para la semana que viene, con un suministro de petróleo que nos puede faltar de un día para el otro, un suministro de gas que también nos puede faltar de un día para el otro, estamos jodidos, porque las consecuencias de la guerra han caído en toda Europa y España no es uno de los países más ricos ni mejor apertrechados de Europa. Se agotó el aceite de girasol. Me dio un poco de risa porque este es el país del aceite de oliva, pero como los girasoles son rusos, parece ser que el aceite de girasol que se vende en España es ruso. Y entonces la gente hizo compras nerviosas y hubo empresas que hicieron muchísimas compras de toneladas de aceite de girasol y se agotó. ¿Qué empresas compraron toneladas de aceite de girasol? Pues las que venden cosas que ya están fritas. Esas empresas que venden cosas que ya están fritas y que ponen en el empaque que las frieron en aceite de oliva, eso es mentira. La prueba está en que están comprando todo el aceite de girasol que encuentran porque esas cosas precocinadas y preempacadas y empacadas al vacío que venden, pues las fríen en aceite de girasol. Hay una película que yo vi también de adolescente, de preadolescente en el cine, una película llamada Los girasoles de Rusia, con Marcelo Mastroianni, que hacía el papel de Antonio, y, y ella, Sofía Loren, Los girasoles de Rusia. La película es bellísima, es como un culebrón de guerra, pero Antonio es un italiano que marcha a la guerra. Se va con las tropas alemanas a tratar de tomar Moscú, que era lo que Hitler pretendía, ¿no? Y deja a su mujer, Sofía Loren, en Roma. Acaba la guerra y Antonio no regresa a Roma, y entonces Sofía Loren, el personaje, se va hasta Rusia a buscar a su marido. Y entonces la película se llama Los girasoles de Rusia porque ella pregunta y pregunta y entonces le dicen que el cuerpo de su marido seguramente está debajo de algunos de esos campos de girasoles y la película muestra esas flores de los girasoles que son tan bellas, amarillas, ¿no? Y, y ella ya está convencida de que Antonio no regresó a Italia, ¿no? Porque, bueno, porque murió en el asedio a Moscú y su cuerpo debe estar por ahí, debajo de los campos de girasoles, como el cuerpo de tantísimos soldados alemanes e italianos, sobre todo, que quedaron tirados allí. En ese intento absolutamente loco y desmedido de Hitler por querer conquistar Rusia, ¿no? Y al final casi de la película, Sofía Loren ve a una mujer rusa que está arando, que sale de una casita muy modesta y está arando el campo con su marido. Y ella en eso, Sofía Loren se fija y ve que el marido de esa señora es Antonio. Ella se acerca y el hombre no habla italiano y la mujer le dice que bueno, que durante la guerra perdió la memoria, que es su esposo. Y el hombre no reconoce a Sofía Loren. Entonces Sofía Loren, el personaje que ella interpreta, se queda mirando a Antonio y a la rusa y se da cuenta de que realmente en algún momento ese hombre perdió la memoria y regresa sola a Italia.
Es un culebrón, pero es un culebrón muy bonito y muy triste, ¿no? Entonces se agotó el aceite de girasol. Yo tengo un poquito. Y ese es el resumen de hoy. Ante la guerra, la inflación va a ser enorme. Todo ha subido. Y por supuesto ha subido la electricidad, lo primero. Pero en pocos días toda la comida habrá subido. Toda la comida habrá subido en pocos días. Al subir la gasolina, sube todo. Y lo peor es que podemos enfrentarnos a una escasez de gasolina, con lo cual no habría comida en los supermercados. Y bueno, primero el COVID y después esto. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que hay que detener esta guerra y que hay que negociar. Pero para ello nos podemos quedar con Putin porque a pesar de que la guerra no es tan localizada como él dijo, está bombardeando ciudades con gente, con civiles. La guerra no es tan limitada como él dijo. Nos podemos quedar con Putin porque a lo mejor a él lo podemos hacer entrar en razón, pero a Volodymyr Zelensky no se le puede hacer entrar en razón. Y yo creo que uno de los pasos para finalizar esta guerra es que haya otro presidente en Ucrania que sí negocie. Porque Kerensky no negocia. Kerensky lo único que hace es llamar por teléfono a Biden, hasta que no le funcionan los teléfonos, para decirle que lo admita en la OTAN. Kerensky lo único que quiere es pertenecer a la OTAN. No está pensando en su país, no está pensando en la gente, no está pensando en nada. En cuanto a Putin, hay que hacerle entender que Ucrania, igual que cualquier otro país europeo, siempre va a tratar de pedir entrar a la Unión Europea, como lo han hecho todos y lo siguen haciendo. Y eso sí no es negociable porque no se puede quedar sola. En un mundo de bloques, no se puede quedar ese paisito ahí solo, con la Unión Europea a un lado y Rusia, que es otro gigante, al otro lado. Evidentemente, quizás Putin podría limitar sus exigencias a que Ucrania no entre en la OTAN, pero que no entre en la Unión Europea va a ser bien difícil. También llegó a España y la trajo la policía, que la encontró por el camino una señora, una mujer joven, como de 30 años o menos, con dos transportines y en cada transportín un gato y dos maletas. Ella venía caminando con los transportines en la mano y empujando las maletas. La policía la rescató y le dijo la policía española, que la podía llevar hasta España en el transporte que ellos tenían para que no siguiera caminando, porque le preguntó a dónde iba y dijo voy a España. Entonces le dijeron pues la llevamos, pero es que no nos caben los gatos. Las maletas caben, pero los gatos, es que aquí hay otra gente adentro que hemos recogido por el camino. Y entonces estaban ahí las cámaras y la mujer dijo, yo dejo maletas, dejo ropa, dejo documentos, todo, pero gatos no, gatos no. Y entonces la mujer se aferró a los dos transportines y dijo, yo voy caminando, si tengo que dejar gatos, voy caminando, porque entienda, ropa no importa, pero gatos son mi familia. Entonces realmente el caso de esta mujer, que a alguna gente le puede dar risa, a mí casi que me pone a llorar porque estaba verdaderamente desesperada y decía que no iba a abandonar a sus gatos, que no los iba a abandonar, que primero abandonaba la ropa, los documentos, cualquier cosa, pero los gatos no, que dejaba tiradas las maletas, que no le importaba, pero los gatos no. Y en un momento dado la policía dijo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer espacio para que quepa todo, las maletas y también los transportines de los gatos. Esto es como una anécdota, la pasó Televisión Española, pero realmente da risa, pero es una muestra de una situación desesperada, ¿no? Y me acordé del gato, yo no debía haberme deshecho del gato. Yo no tengo paciencia con los gatos y me siento culpable por eso. Luego de ver a esa mujer que viene caminando desde Ucrania con dos gatos,
uno se siente mal, ¿no? Cuando uno pudo haber tenido uno y uno se peleó con el gatito porque tumbó el televisor y tiró una cafetera al suelo, o sea. Y bueno, esta situación es horrorosa. Y yo creo que, bueno, en cuanto a Biden y lo que diga y lo que piense, ni me ocupo de eso. Esta situación es horrorosa. Esta situación es horrorosa. Estos pobres ucranianos... bueno, en una de esas entrevistaron a un miembro del Tribunal Internacional de La Haya, ese tribunal que siempre ha dicho que no hay ningún genocidio en Ucrania. Y entonces el hombre respondió a unas preguntas detrás de un cristal antibalas. Un juez del Tribunal Penal Internacional responde preguntas pero detrás de un cristal antibalas. Es decir, que él tiene miedo que lo maten, seguramente porque está diciendo mentiras, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, Putin dijo que empezó la guerra por el genocidio, ¿no? Pero esto es por el genocidio también, porque por el genocidio no hace falta una guerra tan grande. Cuando ese juez o ese miembro del Tribunal Internacional de La Haya dice, por el genocidio no hace falta una guerra tan general, tan grande, está afirmando que hay un genocidio cuando el Tribunal Internacional de La Haya siempre ha negado la existencia de un genocidio. Ojo, ojo, desgraciados del Tribunal Internacional de La Haya. Mientras han dicho siempre que no existe ningún genocidio, ahora dicen esta guerra no es por el genocidio. El genocidio no amerita una guerra así. Estás afirmando que sí existe. Es decir, que lo sabían y no hicieron nada. Y Volodymyr Kerensky es judío. Yo me pregunto, esta gente, estos ucranianos que han estado siendo víctimas de un genocidio a lo largo de 8 años, ¿de qué religión son? ¿Son cristianos ortodoxos como la mayoría de los ucranianos? Puede ser que no. Sería interesante averiguar a qué etnia estaba matando el grupo paramilitar, que por cierto la sigue matando. O sea que en Ucrania hay una guerra entre Rusia y Ucrania y además una guerra civil que tiene 8 años. Es necesario para entender bien esto saber cuáles son las características de esta etnia ucraniana a la que el gobierno de Kiev prácticamente estaba dejando matar. Tomando en cuenta además que el presidente de Kiev es judío. ¿De qué religión son los miembros de esta etnia que lleva 8 años siendo asesinada? ¿Qué tipo de gente son? ¿Acaso puede ser que sean de apariencia asiática? Y puede ser que Ucrania solamente quiera tener ciudadanos que tengan apariencia europea. Pero resulta ser que Ucrania, al igual que Rusia, llega hasta el Asia. Y así como Rusia hay muchos rusos de aspecto totalmente asiático, puede ser, seguramente también hay muchos ucranianos con aspecto totalmente asiático, y puede ser que a Volodymyr Kerensky no le gusten. Así como a Hitler no le gustaban los judíos, quién sabe si a Volodymyr Kerensky no le gustan los asiáticos. ¿Cuáles son las características de esa etnia que está siendo asesinada? ¿Por qué nadie lo quiere decir? Es una buena pregunta y yo apuesto a que son físicamente así como asiáticos y por eso Europa no ha hecho nada y no le ha importado un pepino. Esto es digo yo que puede ser, o quizás por la religión que tengan. El caso es que habría que ver fotografías de esta etnia y saber todo lo más posible de ellos para saber por qué Ucrania los estaba matando. Bueno, estoy cansada. Martes 8 de marzo de 2020, tanto líquido, pero es que estoy deshidratada. 1:47 de la mañana, Madrid, estamos en contacto. Chao.